Hola, esta es la segunda clase del análisis factorial. La clase anterior habíamos visto el tema de la tipificación de las variables, la prueba de normalidad multivariante, que lo estábamos desarrollando en R Markdown, en RStudio. Lo siguiente que nos toca es ver la matriz de correlaciones. Entonces, si venimos aquí a los supuestos, para que podamos realizar el análisis factorial es necesario que haya correlación entre todas las variables. Si no hay dicha correlación, pues no tiene sentido aplicar el análisis factorial. Entonces aquí vamos a habilitar un título y vamos a obtener la matriz de correlaciones y hay que evaluar si hay o no la correlación entre dichas variables. Le damos doble espacio. Vamos a escribir un poco de teoría aquí. Cuando se trata de hipótesis, la hipótesis nula nos dice que la correlación entre las variables es igual a 0, es decir, que no hay correlación. No hay correlación. Y la hipótesis alternativa, doble clic, hipótesis alternativa, es que la correlación es diferente de 0. Es decir, que en este caso sí habría correlación entre todas las variables que estamos analizando. Doble espacio. Bien, como otro dato de interés, vamos a decir cuando no se rechaza la hipótesis nula, entonces no se aplica el análisis factorial exploratorio. Es necesario que se rechace la hipótesis nula para poder aplicar el análisis factorial exploratorio. Bien, como recordatorio, aquí tenemos la base de datos tipificada. Vamos a trabajar con precios, cantidad, familia, ingresos, horas en redes y horas en TV. Previamente, la data tiene que estar limpia, no pueden haber outliers ni datos perdidos. Entonces aquí, como vemos, está todo lleno. Vamos a trabajar con la variable precio, que es la columna 2, hasta horas TV, que es la columna 7. El ID no nos interesa, entonces de la 2 a la 7. Para poder hacer el análisis, la matriz de correlaciones, es necesario que instalen la librería Psych. Entonces ustedes colocan ahí PSICH, Psych, instalan y esperan un ratito. Yo la tengo instalada. Entonces una vez que ustedes la tengan instalada la librería, se van a insertar código R y vamos a llamar a la librería Psych. La corremos. Bien, entonces en una nueva línea voy a usar mis apuntes aquí, perdón. Bien, vamos a aplicar el comando core test, este de acá. Vamos a decir que vamos a llamar a la base de datos que es datos test, que es la base de datos tipificada. Datos T y abrimos un corchete. Queremos trabajar de la columna 2 a la 7, entonces vamos a agarrar acá. ¿Estamos? Vamos a agarrar acá. Vamos a colocar coma desde la columna 2 a la columna 7. Entonces esta comita de acá nos está diciendo que la correlación la va a realizar a estas columnas, de la 2 a la 7.
Bien, entonces ejecutamos esto y nos da lo siguiente. Bien, fíjense que aquí nos da las correlaciones que están medidas entre 0 y 1. Por ejemplo, entre precio y cantidad hay una correlación de menos 0,78, una relación inversa, tipo fuerte. Entonces, a mayor precio, menor cantidad, mayor precio. Acá abajo están los p-valores, los p-values. Esto es lo que nos interesa leer. Entonces, recordemos que estamos trabajando con un alfa de 5%. Entonces, lo que hay que hacer es comparar, perdón, doble clic, hay que comparar los p-values con los alfa. Si p-value es mayor a alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Doble clic. Cuando el p-value es menor a alfa, aquí se rechaza la hipótesis nula. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar todos estos p-values que tenemos entre variables. Aquí todos son ceros, por lo tanto todos estamos rechazándolos. Lo mismo en cantidad 0001, familia lo mismo, horas red aquí ahí no. Son 3 valores que estamos rechazando. Aquí lo que hay que ver es la matriz general. Si, digamos, si una gran mayoría se rechazan las hipótesis nulas, entonces ya procedemos a aplicar el análisis factorial. Si es que hubieran muchos valores aquí, estos p-values, si estos p-values fueran mayores a 0,5, digamos aquí que esto fuera un 0,06, 0,07, 0,06, entonces ahí habría que pensarla ya. El análisis factorial no aplica en este caso, no es necesario aplicar esta técnica multivariante. Pero en este caso en particular estamos en esta situación que el p-value es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces estamos en esta situación. Por lo tanto, aquí habíamos visto si es aplicable el análisis factorial exploratorio. Este es un primer indicador. Entonces, las variables están correlacionadas, entonces tenemos derecho a continuar con nuestro análisis factorial. Bien, pero aquí no acaba este paso de la correlación. Vamos aquí a mis apuntes. Vamos a crear una matriz. Bien, entonces aquí volvemos acá. La matriz le podemos dar el nombre que nosotros querramos. Vamos a llamarla, esta matriz se va a llamar correlaciones y vamos a copiar esto de acá. Entonces esto sirve para crear un vector con la información que hemos calculado en el paso anterior. Esto lo cerramos. Entonces aquí a manera de comentario vamos a poner numeral, se crea la matriz de correlaciones. Vamos a utilizar un comando más. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar al vector que creamos anteriormente. El vector era correlaciones. Apretamos el símbolo de pesos y seleccionamos la opción R, que es ahí donde se almacena la matriz de correlaciones. Entonces podemos anotarlo, esta es la matriz de correlaciones. Bien, entonces con este comando, pesos y la letra R, estamos llamando a la matriz que previamente ya estaba guardada en el sistema.
Le damos correr. Ya nos sale esta información, lo cerramos. Bien, entonces lo que vamos a hacer en el siguiente paso es cambiarle de nombre a la matriz que hemos creado hace rato. Simplemente la vamos a llamar R minúscula. Entonces vos le podés dar cualquier nombre, pero para hacerlo más fácil, en los siguientes pasos vamos a llamarla simplemente como R menor menos. Vamos a usar el comando asMatrix para decirle a R que estamos trabajando con una matriz. Entonces aquí llamamos al vector correlaciones R y le damos ejecutar. Bien, ¿qué es lo que ha hecho R aquí? Fíjense que acaba de crearse en esta parte una matriz, ¿no? Le dan clic, ponen el cursor encima, R es una matriz. Bien, eso es lo que estábamos buscando. Ya tenemos esta parte desarrollada. Ya estamos cumpliendo con los supuestos para hacer el análisis factorial. Las variables son métricas, están tipificadas o estandarizadas. Hay normalidad multivariante y hemos visto con los p-values que las variables están altamente correlacionadas entre sí. Entonces, están todas las condiciones para poder aplicar análisis factorial. Ya hemos hecho los 3 primeros pasos. Lo que nos toca ahora es ver ciertos indicadores que nos van a permitir hacer ese filtro si realizamos o no realizamos el análisis factorial, cuál es la bondad del ajuste de todas estas variables que estamos trabajando, de los factores que estamos obteniendo. Entonces hay dos indicadores que son los principales. Hay otros, pero estos son los principales. El contraste de esfericidad de Bartlett, que trabaja con contrastes de hipótesis, y una medida de ecuación muestral de Kaiser, Meyer y Oakling, el KMO, donde nos sugiere estos valores que están acá. Entonces vamos desarrollando eso, nos vamos a R, habilitamos un título con numeral indicadores de bondad del ajuste. Indicadores de aplicabilidad del análisis factorial exploratorio. Esto es la bondad del ajuste. Pero doble espacio. Y añadimos un subtítulo acá. Si vos querés añadir subtítulo, por ejemplo, cuando uno esto lo exporta, lo quiere publicar, cuando utilizas un numeral y espacio te va a salir un título más grande. Aquí queremos que el título sea más pequeño cuando lo publiquemos, entonces vamos a colocar 2 numerales, un espacio, y vamos a habilitar el contraste de esfericidad de Bartlett. Bartlett era un matemático que nos permitió, nos dejó este legado, digamos, de medir si es aplicable o no el análisis factorial. Doble espacio. Vamos a colocar las hipótesis nulas. La hipótesis nula es que las correlaciones teóricas entre cada par de variables es nulo. La hipótesis alternativa va a ser las correlaciones teóricas entre cada par de variables no es nulo. Aquí me olvidé de darle doble espacio. Y le damos doble espacio, enter. ¿Cuál es la toma de decisión aquí?
Si el p-value, el p-valor, si es mayor a alfa, que es 5%, entonces no se aplica el análisis factorial. Eso era porque no se rechaza la hipótesis nula. Entonces las correlaciones son nulas, entonces ya no es permisible realizar el análisis factorial porque estaríamos violando este supuesto de correlación entre variables. Volvemos al R. Aquí lo ideal sería que el p-value sea menor a alfa, que es 5%, entonces aquí sí se aplica el análisis factorial exploratorio porque se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula nos estamos quedando con H1, que nos dice que las correlaciones no son nulas, entonces hay alta correlación entre las variables. Este paso que estamos haciendo, el contraste de esfericidad de Bartlett, es como una prueba a profundidad de la matriz de correlaciones. Entonces, con este contraste de esfericidad de Bartlett estamos confirmando el paso anterior de la matriz de correlaciones. Bien, entonces damos doble clic y nos vamos a insertar el código R. Bien, entonces aquí se trabaja con la librería Sage. Entonces vamos a llamar a la librería. Aunque ya está llamada acá arriba, ¿no? Perdón, aquí. ¿Dónde está? Acá arriba. Entonces ya la habíamos habilitado la librería. Si no estuviera habilitada, entonces aquí ya tendrías que correrlo ese código. Sage. Entonces los comandos funcionan con Sage. Entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar cuál es el tamaño de muestra. Recuerden que la base de datos es datos T. Aquí a un ladito le comemos un comentario. Esto es para saber el tamaño de la muestra. Lo corremos y nos sale esto. Entonces tenemos 30 observaciones, una muestra de 30 con 7 variables. Entonces el tamaño de muestra le colocamos aquí que es de 30 datos. Pero 30 personas, porque aquí la base de datos T era aplicada a personas. Entonces esto lo cierro. 30 personas. Bien. Voy a ver mis apuntes. Vamos a utilizar este comando. Cortes Bartlett. Entonces escribimos Cortes Bartlett. Vamos a colocar datos T, que es la base de datos que estamos considerando. Perdón, aquí. Dentro de este comando de Bartlett vamos a trabajar con esto. R, nuestra matriz de correlaciones es R, que ya creamos en el paso anterior. Entonces, R, que es la matriz donde se guardaron las correlaciones entre las variables, coma n y el tamaño de la muestra, que en este caso es 30. Bien, entonces ya esto lo ejecutamos. Y acá nos dan los resultados. ¿Qué es lo que vamos a leer acá? Esto, el p-value. Entonces, esto es 0,0000018 ceros, 3342, es un número muy pequeñito. Entonces vamos a interpretar esto como el p-value es menor a alfa. Recuerden que alfa es 5%. Ya como el p-value es menor a alfa, entonces sí se aplica el análisis factorial exploratorio. Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto las correlaciones teóricas entre cada par de variables
nulo. Nos quedamos con la H1 entonces, ¿no? Al rechazar H0. Y si nos quedamos con H1, es decir, si es aplicable el análisis factorial exploratorio. AFE. Bien, entonces, volviendo acá a la teoría, las variables están tipificadas. Hay normalidad multivariante, las correlaciones están, hay alta correlación entre variables, y el contraste de esfericidad de Bartlett nos dice que sí es aplicable este análisis factorial. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el p-value hubiera sido mayor ahí? Entonces, no se rechaza H0, entonces las correlaciones entre cada par de variables es nulo. ¿Qué quiere decir? Que no es recomendable aplicar el análisis factorial. Entonces, ahí terminaba nuestro ejercicio, ¿no? O lo que se podría haber hecho es confirmar con el KMO. Pero generalmente si hubiera sido el p-value mayor a alfa, entonces ahí acababa el ejercicio, no había necesidad de aplicar análisis factorial y ahí moría todo. Bien, vamos a pasar ahora a la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Oakling, KMO. Entonces, este KMO lo que hace es estudiar variable por variable si son o no son aceptadas en el modelo para aplicar el análisis factorial. Lo que aquí se sugiere es, para aplicar análisis factorial, es que el modelo, el resultado que nos dé sea de 0,7 para arriba, de middling o middling, es decir, que los resultados que nos dé aquí el software sean 0,7 o más. Si es menor a 0,7 no es bueno, no se recomienda aplicar el análisis factorial. Entonces vamos a habilitar un título, doble numeral, medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Oakling, que eso se llama KMO. Doble espacio. Vamos a anotar un poco de teoría acá. Estudia variable por variable si son o no aceptadas en el modelo para hacer análisis factorial exploratorio. Entonces, esto lo que nos sirve es para ver qué variables elimino o mantengo en el modelo. Eso es lo que sirve este KMO. Doble espacio. Entonces vamos a decir que se mantiene una variable en el modelo si el KMO es igual o mayor a 0,7. Doble espacio. Se elimina una variable del modelo si el KMO es menor a 0,7. Aquí tenemos las interpretaciones. Kaiser, Meyer y Oakling eran tres matemáticos que dijeron que si el KMO es mayor o igual a 0,9, tenemos un modelo marvelous, maravilloso. Es lo mejor. Si está entre 0,8 y 0,9, el modelo es meritorious. Es un modelo muy bueno. Si da entre 0,7 y 8 es middling, es regular. Estos son los tres aceptados. ¿Qué pasa si sale menor a 0,7? Entre 0,6 y 0,69 el modelo es mediocre. Ya no se recomienda. Entre 0,5 y 0,6 es miserable y menor a 0,5 es inaceptable. Entonces damos doble espacio. Vamos a insertar código R. Bien, aquí es muy fácil el comando. Vamos a escribir con mayúsculas KMO
paréntesis y R minúscula. R minúscula, recordemos que es la matriz de correlaciones que hicimos en el paso 3. Entonces lo corremos. Y aquí nos da los resultados. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Interpretamos uno por uno. Aunque previamente vamos a ver, esto es el KMO. Entonces el KMO es 0.76. El modelo es, y vamos a ver 0.76 dónde está. Es regular. Está aquí en este rango. Entonces el modelo es middling. Doble D, middling. Regular. Entonces sí es adecuado para realizar análisis factorial. Punto, doble espacio. Entonces el modelo en su conjunto sí es válido. Veamos variable por variable ahora. El KMO del precio es 0.69. Que básicamente está en el límite. Habíamos dicho que es de 0.70, pero podríamos considerarlo. Si lo querés eliminar también es válido. Pero aquí por una pequeña diferencia lo vamos a considerar. Entonces esto básicamente está en mediocre. Pero lo voy a considerar como middling aquí quizás por el redondeo o algo es que ese es 0.69. Se aconseja eliminarlo, pero lo vamos a mantener porque está muy cerca a 0.7. Si hubiera sido 0.65 menos ya lo eliminamos. Doble espacio, cantidad es 0.71. También es middling, es regular. Doble espacio, tamaño de familia es 0.76, que también es middling. Doble espacio, el nivel de ingresos de los individuos es 0.75, nuevamente middling. Horas, redes, este es el mejor, 0.96 es Marvelous. Doble espacio y horas TV, que casi fue Marvelous, ¿no? 0.89 Meritorious. Entonces, alguien podrá decir entonces todo es menor a 0.7, lo eliminamos. Entonces el precio es sujeto a eliminación. Como está el RAS, yo lo mantengo. Entonces también se podría eliminar. No hay problema en este caso. Doble espacio. Bien, volviendo a la teoría, entonces el test de Bartlett nos dice que sí hagamos el análisis factorial. Y el KMO, en su resultado global, nos da 0.76, que es mayor a 0.7, que sí nos recomienda que hagamos el modelo. Si este KMO general hubiera salido 0.69, como el caso del precio, ¿no?, que salió, ya esto era para dudar. Un KMO 0.69 es un indicio de que ya no es necesario, no se puede hacer análisis factorial exploratorio. Entonces ahí ya no iba el modelo y se terminaba el ejercicio ahí. Si el KMO y el test de Bartlett nos dicen que no hagamos el análisis factorial, ahí acaba todo. Entonces no hay necesidad de hacer las siguientes etapas, ¿no?, o pasos. ¿Cuál es el quinto paso? Es determinar el número de factores a extraer. Entonces aquí, doble espacio, vamos a añadir un título. Determinación del número de factores a extraer. Entonces voy a abrir un Paint aquí.
En este caso, perdón, en este ejercicio que estamos haciendo tenemos 6 variables. Vamos a representarlas con estos dibujos. 4, 5, 6. ¿Cuáles son esas 6 variables? Entonces aquí me voy a datos T. Precio, cantidad, tamaño de familia, ingresos, horas en redes sociales y horas TV. 2, 4, 6 variables. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos factores tenemos que extraer? Recordemos, que entre todas estas variables hay correlaciones. Eso nos lo demostró el test de Bartlett y el de KMO. Entonces estas variables están correlacionadas. Aquí lo voy a anotar. Vamos a achicarle la letra. Estas 6 variables originales están correlacionadas. Por lo tanto, esto es un indicio de que hay factores que están causando esa correlación entre las variables. Pero la pregunta es ¿cuántos? ¿Cuántos factores causan esta correlación entre las variables? ¿Será acaso 1? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿O cuántos son? Para eso hay estos 4 métodos para saber cuántos factores vamos a extraer. Por un lado tenemos el método paralelo, que se trabaja con el método de los componentes principales iteradas, también llamada ejes principales. Segundo método es el método de los componentes principales. Tercero es el de la máxima verosimilitud. Y un cuarto que es un método computacional, que es el método paralelo con iteraciones. Entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos. Bien. Aquí yo me voy a ir a mis apuntes. Bien, entonces vamos acá. Determinación del número de factores a extraer, le damos doble espacio. Entonces, primeramente, doble título, vamos a trabajar con el método de las componentes principales iteradas. También llamado ejes principales. Ejes principales o método de los componentes principales iteradas. Doble espacio y vamos a insertar un código R. Me voy a mis apuntes. El comando es largo. Voy a copiar esto y lo vamos a describir enseguida. Antes de este código R, perdón, aquí le damos doble espacio. Este método de las ejes principales cuando voy a volver acá atrás. Fíjense que los supuestos, si es que en el paso 2, cuando hacíamos la prueba de normalidad multivariante, nos daba de que no hay normalidad multivariante, entonces trabajaríamos con las ejes principales. Entonces este es un método no paramétrico. Es de naturaleza no paramétrica, es decir, que se ocupa cuando no hay normalidad multivariante. Exclusivamente. Este es el único método que se ocuparía si es que no hubiera normalidad multivariante. Pero también es válido
para modelos paramétricos. Perdón, para modelos paramétricos o con normalidad multivariante. Sirve para ambos, pero su principal función es para no normalidad. Aquí la vamos a ocupar porque también es válida. ¿Cuál es el comando? Vamos a escribir FA paralel, así como paralel. Y acá primeramente R, que es la matriz de correlaciones. FM y vamos a anotar entre comillas PA. Este PA hace referencia a las componentes principales iteradas. Ya este es el algoritmo que va a permitir extraer los factores con este método. Número de observaciones es el tamaño de muestra que ya habíamos visto anteriormente, que eran 30. ¿Dónde está? Acá. Entonces, cuando hicimos el test de Bartlett ya sabíamos que son 30. Entonces, esto le adecuamos de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos. Y label, glabel, vamos a anotar aquí, entre comillas, eigenvalues. Entonces, esto siempre va a ir, es parte del algoritmo. Aquí lo único que cambiaría sería la cantidad de datos y el nombre que le diste a la matriz de correlaciones. Le vamos a dar correr acá. Nos genera aquí la gráfica. Nos da dos resultados, una pequeña gráfica. Fíjense que aquí eigenvalue es 1, nos está marcando 1 acá. Y aquí nos vamos a la consola. Entonces, con este método se sugiere que el número de factores a extraer son 1. Simplemente 1. Podemos cerrar esto. Y acá abajo le anotamos la interpretación con el método de los ejes principales. Se extraería solo un factor. Doble espacio. Entonces, ¿cuántos factores son? 1. Hay un factor que explica la correlación entre las 6 variables. Doble espacio. Ahora vamos a trabajar con otro método, el método de las componentes principales. Entonces, doble numeral, método de las componentes principales. Doble espacio, y este es un método paramétrico. Sirve solo para modelos con normalidad multivariante. No sirve para no normalidad. Sí o sí tiene que haber normalidad multivariante. Doble espacio. Insertamos código R. Me voy aquí a mis apuntes y voy a copiar este comando de acá. Fíjense que es casi igual al anterior. FA paralel, entre paréntesis R, la matriz de correlaciones que creamos. FM, entonces aquí FM significa M de método y F de factores. ¿Qué método vamos a ocupar para extraer factores? Y entre comillas PC, que es de componentes principales o siglas en inglés. En el anterior era PA, aquí es PC. Y de ahí es lo mismo, número de observaciones 30. El Y label es eigenvalues. Lo corremos. Vamos a la consola acá, nos vamos abajo. Y también nos recomienda 1. Entonces cerramos esto. Interpretamos acá abajo. Con el método de las componentes principales. Se recomienda extraer un factor. Coincide con el anterior. Doble espacio. Generalmente salen los mismos entre estos 4 métodos. Tercer método es el método de la máxima verosimilitud.
Entonces acá doble numeral, método de la máxima verosimilitud, doble espacio, y lo mismo. Este es un método paramétrico y sirve solo para modelos con normalidad multivariante. Entonces este método de la máxima verosimilitud lo que distingue al de las componentes principales es que este es un método que va dentro de la corriente de la estadística bayesiana. Es un método bayesiano o parte de la estadística moderna. Y el método de las componentes principales es un método clásico dentro de la estadística clásica. Eso es lo que distingue a ambas. Doble espacio y enter. Insertamos código R. Y voy a copiar aquí mi código de mis apuntes. Pegamos. El código es el mismo. fa.parallel entre paréntesis R, que es la base, perdón, la matriz que habíamos guardado inicialmente. El método para extraer factores fm es ml. Likelihood Method, en castellano, no, ML en sus siglas en inglés de Likelihood Method, entonces máxima verosimilitud, y lo demás lo mismo, soluciones 30 y eje Y, Eigenvalues. Lo corremos. Nos genera la gráfica nos dice que se debe extraer un factor, nos los dice, ¿no? De todas formas nos vamos a la consola y lo confirmamos. Entonces igual un factor se debe extraer. Interpretamos acá abajo con el método de la máxima verosimilitud. Se recomienda extraer un factor que coincide con las componentes principales y con los ejes principales. Doble espacio. Añadimos un nuevo título. Nos toca ver el cuarto, que es el método paralelo con iteraciones. Es un método computacional. Método paralelo con iteraciones. Lo mismo, es un método paramétrico, solo se utiliza para modelos con normalidad multivariante. No sirve para no paramétricos o no normales. Doble espacio, insertamos código R. Me voy a ir a mis apuntes. Ya. Aquí lo que se ocupa es una librería que se llama Paran. Te vas a Tools, Install Package, y aquí escribís Paran. Una vez lo ubicas, Paran, es instalar. Va a tardar un ratito eso. Una vez que esté instalado, yo lo tengo instalado, lo llamas. Entonces, library Paran, lo escoges acá. Lo corremos. Ya lo cerramos esto. Vamos a enter y voy a copiar mi código aquí, mis apuntes. Este es mi código. Entonces el código es bien sencillo. Escribimos paran, paréntesis, R, que R era la matriz de correlaciones que habíamos trabajado anteriormente. Iteraciones. Entonces aquí vos le vas a poner un número, el que vos querrás. Esto lo que hace este método es similar a un bootstrapping. Quiere decir que hace una especie de remuestreo. Entonces, si vos le pones aquí 5000, esto lo va a iterar 5000 veces. Va a trabajar con los datos de 5000 formas diferentes. 5000 veces va a hacer esto, ¿no? Lo recomendable es, según Aldaz, por ejemplo, que es un autor de estadística multivariante, que sea desde 1000 para arriba. Pero también podría ocupar 100, 5, cualquier número. Entonces, hagamos la prueba con 1000. Mientras más grandes sean las iteraciones, más va a tardar en procesar el resultado. En este caso solo tenemos 30 observaciones, lo va a generar rápido. Pero si vos le metés aquí 10.000 datos y pones 10.000 iteraciones, entonces va a tardar más.
depende del procesador que tenga tu computadora. Entonces, si tu computadora no tiene mucha capacidad, te sugiero que trabajes con cantidades de 1000 o 500, mientras más grande sea la base de datos. Aquí no hay problema porque son poquitos. Si tuvieras una base de datos de 1.000.000 de datos, yo te aconsejo que le pongas 500 o 1000 acá, ¿no? Si le pones 10.000, entonces va a tardar en generar el resultado. Todo depende de la capacidad, ¿no? Porque es un método computacional. Trabaja con iteraciones. Entonces, una vez hecho eso, le vamos a dar a correr acá. Aquí lo hizo rápido porque hay pocos datos. Aquí nos genera la gráfica. Gráficamente nos sugiere que un factor se debe extraer. Vamos aquí a la consola. Nos da este resultado. Aquí esto es lo que carga el sistema, va cargando 100%. Este método fue propuesto por Horns. Horns fue el matemático que desarrolló esto, ¿no? Con 1000 retenciones, ¿no? Con 1000 iteraciones, perdón. Usando las medias estimadas. Entonces, componentes a extraer es 1. Estos autovalores, cuando este número es mayor a 1, entonces se aconseja que se retenga el factor. Entonces aquí solo un componente es mayor, solo un factor es mayor a esto de acá, ¿no? Entonces aquí vamos a interpretarlo con el método de Horns. Se recomienda extraer un factor. Aquí nos dice, ¿no? Componente o factores aquí. Lo mismo, cerramos esto. Método de Horns o método paralelo con iteraciones. Método paralelo con iteraciones. Bien, vamos a guardar esto. Lo estoy guardando. Y acá abajo podríamos hacer un resumen. El primer método que trabajamos es los ejes principales, que nos decía que extraigamos un factor. Doble espacio, me olvidé. Las componentes principales igual un factor. Otro método que hicimos es la máxima verosimilitud. Igual es un factor. Y el último, que es el método paralelo con iteraciones, o Horns, el método de Horns, igual era un factor. Entonces todos coinciden acá. Ya es decisión de cada uno, de cada analista, ver con cuál método trabajar. Si esto hubiera salido 2, esto hubiera salido 3, 2 y 2, entonces ahí ya era decisión tuya, del investigador, con cuál trabajes. Entonces todos están bien. Recordemos que este de ejes principales solo es para modelos con no normalidad, pero también es aplicable a modelos normales. Entonces, como conclusión acá, que vamos a extraer un factor basándonos en los anteriores resultados. Bien, guardamos esto. ¿Qué hemos hecho? A ver, hemos tipificado variables, hicimos pruebas de normalidad multivariante, matriz de correlaciones. El test de Bartlett nos rechazó la hipótesis nula, que nos decía que sí es aplicable el análisis factorial. El KMO general nos dio 0.76 Maidlin regular. Y ya aplicamos 4 algoritmos que nos recomendaban o nos decían cuántos factores vamos a extraer. En este caso nuestro nos está diciendo que 1.
Un factor explica la correlación de las 6 variables. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué aquí un factor? Estas 6 variables de acá, voy a marcarlo esto. Estas 6 variables se van a reducir solamente a una, que es el factor que está oculto, vamos a decir. Matemáticamente este factor está oculto. Entonces, estas 6 variables que habíamos dicho que es precio, cantidad, familia, ingresos, horas en redes, horas en televisión, las 6 están siendo explicadas solamente por una variable que en este caso vamos a llamar factor. Bien, en una siguiente clase vamos a trabajar con los demás pasos. Vamos a extraerlo el factor. Aquí todavía no lo pudimos extraer, simplemente calculamos cuántos factores es necesario extraer. Entonces lo que nos toca es extraerlo, llamarlo, descubrir, digamos, cuál es el factor. Entonces tenemos varias formas. Lo vamos a representar gráficamente con los métodos que hemos visto. Vamos a obtener puntuaciones factoriales, que estos son valores numéricos que nos va a dar. Recordemos esto de las puntuaciones factoriales. Aquí tenemos los 6 datos, las 6 variables, perdón. Aquí se va a crear una nueva variable que va a ser el factor y va a tener un numerito por cada celda. Eso es las puntuaciones factoriales. Ya nosotros vamos a ver con cuál nos quedamos. Vamos a obtener una ecuación y vamos a ver qué uso le podemos dar a estas puntuaciones y a la ecuación. Bien, entonces no te olvides de guardar tu archivo. Te vas a File, Save As. Le pones un nombre que no tenga acento. Yo le voy a colocar aquí análisis factorial UCB. No le pongas espacio ni acento. Entonces, Save. Y ya está. Ya podés cerrarlo esto. Vamos a cerrar. Save. Bien, eso es todo. Nos vemos en una siguiente clase.